Mis queridos amigos televidentes, continuamos y ya saben que si ustedes quieren formar parte de este programa, pueden llamarnos ya a nuestras líneas telefónicas 282-333 y dejar tus comentarios y preguntas a través de nuestra página www.buenosdiastv.tv. Continuamos como siempre, Buenos Días, preocupándose de tu salud, y esta vez tenemos un tema muy interesante que si ustedes, mis queridos amigos televidentes, quieren detectar toda clase de enfermedad que tengan y ustedes no saben cómo hacerlo, pues este día tenemos el biomagnetismo y nos acompaña el doctor Isaac Goiz Durán. Doctor, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy con este tema del biomagnetismo. ¿A qué se debe este biomagnetismo? ¿Qué es en sí? El biomagnetismo fue descubierto en 1988 en México y yo soy el descubridor en base a la presencia de distorsiones del organismo, porque somos energía obviamente, y cuando entra una patología en nuestro organismo se crean dos campos magnéticos, uno hacia la acidez, uno a la alcalinidad, y eso es lo que yo descubrí en 88. Y cuando por medio de imanes inducimos esas cargas y neutralizamos el pH, se cura. Solo por medio de imagen, de los imanes se puede detectar lo que se si puede ya tenemos detectar, enfermedades clasificar en nuestro organismo. Y curar y prevenir inclusive enfermedades. También podemos prevenir, pero sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se realiza este chequeo? Tiene que revisarse todo el cuerpo con este tipo de imanes. Y estos campos magnéticos son superiores a 1000 Gauss. Estamos hablando en este caso de 10.000 Gauss, que es la fuerza de atracción de los campos magnéticos. Y con esto revisamos al paciente todo el cuerpo, y donde encontramos esas distorsiones, con los mismos campos magnéticos inducimos las cargas hacia la neutralidad, y en ese momento desaparecen los virus o bacterias, o hongos, parásitos o disfunciones de los órganos. ¿Y qué tipo de enfermedades nomás puede detectar el imán? Todas las todo enfermedades lo que es, bacterias, orgánicas. todo lo que es orgánico. Todo lo que es orgánico. Esto se empezó a entender en 88. Para 93 ya pude entender otro fenómeno que le llamé bioenergética, porque en ese momento ya el esfuerzo mental puede suplir a los campos magnéticos, y con eso ya pudimos entrar a otros niveles de conciencia de la enfermedad, como problemas psicológicos, sofrológicos, emocionales y hasta espirituales. Claro, doctor, porque no es necesidad que yo tenga síntomas de que tengo alguna enfermedad. Puedo hacerme este chequeo con el biomagnetismo. Claro, y si encontramos algo, prevenimos el desarrollo de la enfermedad. Justo ahora en el periódico, si ustedes se dan cuenta, avisan que hay más de 9.000 casos de dengue, y el dengue se puede curar con campos magnéticos. Tenemos ya una llamada. Hola, buenos días. Buenos días, señorita. Le saluda Mario Terán de acá de Quito. Amigo desde la capital, muchas gracias por llamarnos el día de hoy. Cuéntame, ¿cuál es tu pregunta? Quiero pedirle de favor al doctor Goiz que me asesore qué debo hacer, dónde debo colocarme los imanes, porque tengo un problema de distrofia muscular desde hace 32 años. A mí sí me conoce la Sonrisa Mercado porque me dan un premio y ellas saben que esta vez estoy. No sé si podría ayudarme el doctor cuando esté acá en Quito. Mira, es difícil dar una opinión si no reviso al paciente. Yo siempre que propongo alguna aplicación de imanes, primero reviso al paciente. Y en este caso, si puede venir aquí a Guayaquil el día de ahora en la tarde o mañana en la mañana que voy a estar, con mucho gusto yo lo reviso y ya le digo dónde se ponen los imanes. Y el día 15 yo voy a estar en Quito, y también ahí podemos hacer este rastreo y a la aplicación de los campos magnéticos. Pero así, por un síntoma yo no puedo dar una opinión. Es importante que se haga el biomagnetismo. Que se haga una revisión. Doctor, continuamos con este tema. Seguimos con lo de, no tiene edad, puede ser de toda edad realizarse este chequeo. A cualquier edad se puede revisar, desde niños recién nacidos hasta personas ya de la tercera edad. No hay límite. No hay límite para esto. Ni para las patologías, puede ser cualquier patología. Y lo que nosotros hacemos es entender el origen de la enfermedad, no los síntomas o los signos o los síndromes o las descripciones anatómicas, sino directamente vamos a dónde se origina ese fenómeno, y ahí es donde actuamos.
En caso de niños, ¿qué enfermedades nomás se ha podido detectar y a la vez tratar? Aquí viene una doctora que es pediatra y obviamente las enfermedades que llamamos de la infancia por virus, están temáticas que son roceola, varicela, rubiola, sarampión. Son las más frecuentes en los niños. Son muy frecuentes y esas son facilísimas de curar. Así es que nuestros queridos amigos televidentes, si tienen alguna consulta, alguna duda, pueden ya llamarnos a nuestras líneas telefónicas 282-333. Doctor, como hoy estamos ya 1 de junio, Día del Niño, con este biomagnetismo podemos ayudar a muchos niños que están hoy en día enfermos, tienen muchos síntomas, entonces podemos ayudar con esta solución que tenemos, claro, que es el biomagnetismo. Así es. Hay poblaciones o países como México en donde se presume que el 100% de la sociedad está cubierta por los servicios médicos. Eso es cierto, allá tenemos seguro social, salubridad, en fin, muchos sistemas. Pero eso no quiere decir que tengan salud. O sea, el sistema médico sí les da consultas o les da medicamentos. Pero desgraciadamente, si fuera eficiente el sistema ortodoxo, pues no habría enfermos. Y hay cada día más enfermos, más diabéticos, más psoriáticos, más reumáticos, más artríticos y más cáncer. Y obviamente que se necesitan otros enfoques y este es uno de ellos. Además se puede asociar con cualquier otra disciplina médica, alopatía, homeopatía, naturopatía, sofrología, se puede asociar el biomagnetismo. Así es, doctor, una buena técnica. Pero bueno, doctor, nuestros amigos televidentes quieren continuar con este tema, nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos. Claro. Buenos días, doctor Gois. Buenos días, doctora. Estoy muy contenta de tenerlo aquí en Guayaquil, Ecuador. En mi especialidad de la patología clínica y la microbiología, quisiera que usted me explicara cómo es que llegó a clasificar o a obtener un código patógeno de los distintos microorganismos que existen. Mira, esto empezó el 10 de octubre de 88, cuando se presentó a mi consultorio un paciente con el VIH, que ahora sabemos que no existe como retrovirus, aunque existe un virus que sí es VIH. Y gracias a ese virus yo descubrí lo que se llama el par biomagnético, que es la presencia de dos cargas magnéticas dentro del cuerpo por distorsión del pH. Y cuando yo impacté esas cargas, se curó por primera vez un paciente con VIH-Sida, diagnosticado por una institución de alto renombre en México, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y eso, por un lado, trajo consecuencias muy positivas para la medicina y para la sociedad, pero por otro muy negativas para mí, porque obviamente empezaron las presiones para que yo no dijera lo que había descubierto, a tal grado que en 95 tuve una crisis muy fuerte y por eso yo accedí a que entraran terapeutas no médicos a conocer de esta patología, de este sistema y curar patologías que la medicina alopática desgraciadamente no está curando, como la diabetes, la psoriasis, el reumatismo y otras enfermedades que, como tú sabes, están fundamentadas principalmente por microorganismos patógenos. Doctor, pero en el trabajo diario de mi especialidad, hacemos técnicas, procedimientos para poder llegar a los diagnósticos. Han sido cientos y cientos de años para poder clasificar a esos microorganismos. ¿Cómo o cuál es la base química o en qué usted se basa para poder saber si tal microorganismo está dentro del cuerpo y cómo podemos dar un resultado tan rápido en el que yo quizás me demore un día, 2 días en dar un diagnóstico de laboratorio y que usted lo haga de una manera tan rápida? Precisamente allá en 88 yo empecé a descubrir patologías comunes para los médicos y para ti como bióloga que eres y bioquímica, y obviamente que lo primero era o mandar al paciente a que se hiciera pruebas de laboratorio o que ya venían con diagnóstico. Por ejemplo, la tuberculosis, un chico que llegó con un ganglio abscedado por tuberculosis, ya diagnosticado por el Instituto de Enfermedades Pulmonares de México, de Huipulco,
Y ese chico nos dio la pauta para entender que supraespinoso es tuberculosis. Y luego ya se fue certificando con más y más pacientes. A la fecha tengo 294,000 pacientes tratados. Y eso ya nos da la opción para afirmar lo que estamos diciendo. Tú misma hiciste un trabajo aquí en Guayaquil con niños que se llama el proyecto Odalis, si bien recuerdo, con niños que tenían patologías y que la doctora Jara los veía con biomagnetismo y tú certificabas el estudio con laboratorio. Entonces, esto está altamente demostrado. Hemos pasado por pruebas clínicas de laboratorio bioquímico, de laboratorio biológico, de imágenes, y el último estudio que fue fabuloso, y lo presenté ayer o antier en el Congreso de Loja, es un estudio que hizo el doctor Ilú con microscopía de cámara oscura de alta resolución en Marbella, España, en 256 pacientes, donde se demostró fehacientemente con esos estudios que el 100% de los problemas sanguíneos de los pacientes se normalizaron con el tratamiento y 90% de los patógenos se desaparecieron con la primera aplicación de biomagnetismo. Entonces esto ya no puede tener más certificación. Lo que hemos visto es que ha nacido con usted una nueva ciencia, que para mí es asombrosa, porque dentro de mi especialidad, imagínese todo lo que va a acarrear eso para mí, ya en cuanto al diagnóstico de los microorganismos. Y no solamente hablando de microorganismos, sino de funcionamiento de glándulas y todo lo que corresponde al cuerpo humano. Así es. Nosotros como médicos tenemos ese problema, que dependemos, y los médicos modernos cada día más y más dependen de los laboratorios, tanto biológicos como bioquímicos como de imágenes, y con esto se obvian esos estudios, no formalmente, porque tiene que seguir existiendo la microbiología, pero más bien para confirmar la curabilidad de los patógenos. Yo he leído sus libros, he leído muchísimo, he visto, lo he seguido en todo su andar por el mundo. He visto el trabajo del doctor Raymond Ilú y usted. Me parece fabuloso, me parece asombroso, por lo que hace Raymond Ilú en la microscopía de campo oscuro, demostrar en esos momentos lo que tiene un paciente con una gota de sangre y que después usted le hace la terapia biomagnética y a la misma paciente en corto tiempo vemos de nuevo en la gota de sangre en campo oscuro los cambios que se han dado del antes y el después de esa persona. Para mí es asombroso, para mí es una nueva ciencia, doctor, sobre todo también cuando químicamente hablamos del pH, hablamos del virus, hablamos de la bacteria. Para mí es algo, en lo mío era algo nuevo, la manera de cómo llegar a diagnosticar estas enfermedades. Usted tiene un libro que se lo publicó y que se llama El SIDA es curable. Mi pregunta es, ¿cómo es que fue a impactar ese título de ese libro en su país y en el mundo? Porque desde que yo lo leí, cuando lo vi, hasta a mí me impactó. En 1993 yo saqué ese libro editado por una editorial de México y lo prohibió la Secretaría de Salud y obviamente tuvimos que quemar esa edición, pero esta es la situación que aquí en Ecuador y específicamente Loja nos dio el aval académico para que se volviera a reeditar en 2007. El problema es que en 2007 yo ya había entrado a la Universidad Autónoma Chapingo, en donde se da un diplomado oficial de biomagnetismo y bioenergética, y en 95 yo legué también todos mis escritos a la universidad. Por eso en 97, cuando la Universidad de Loja me da el aval para que publique ese libro otra vez, la Universidad Chapingo dijo no, es patrimonio de México, y ya toda mi publicación se da a través de Chapingo, pero Loja fue la que me abrió las puertas porque desde el año 2002 ella me dio el aval académico para dar mis cursos y para editar mis trabajos. Loja. Usted habla del VIH, sí. Habla del virus y una bacteria. Eso quisiera que lo aclarara, de cómo es que este virus necesita de esa bacteria para poder hacerse prácticamente patógeno.
tú sabes que los virus son de dos tipos, patógenos o estructurales. Los patógenos son de ADN, todos. Y los virus son porciones de nucleoproteína que se codifican en las células humanas o animales y luego requieren de una mucoproteína para que se hagan activos. Y esa mucoproteína es la que le genera una bacteria específica a cada virus. Y en el caso del VIH es la Escherichia coli. Ahora, tú me dirás, pero la Escherichia coli no es patógena. Estamos hablando al público y seguramente nos oyen médicos. No es patógena cuando está en el tubo digestivo o cuando está en las vías urinarias, pero se creó una variedad en laboratorio, que ya se crearon 2 variedades de Escherichia coli, no sé si sepas. Pero una de esas variedades fue la que hizo resonancia con este virus y la bacteria es la que se instala en el timo, afecta al timo y se deja de producir el linfocito T, que es lo que produce la inmunodeficiencia. Pero no es el virus, es la bacteria. La bacteria, ya. Entonces, imagínense, eso en la patología clínica, la microbiología, la medicina es algo nuevo, es algo nuevo. Yo he leído mucho, como ya lo dije, estoy siguiendo todo su trabajo y me he hecho una propuesta. Yo misma digo, bueno, si esto es tan asombroso y es una herramienta a la mano de toda la comunidad, es una herramienta que va a permitir que no se gaste dinero, que no se den fármacos y que el diagnóstico esté ahí a tiempo para el paciente y se puedan salvar tantas vidas, yo como especialista, aparte de todo lo que hago, voy a seguir su trabajo. Y en la propuesta que yo me he hecho es tratar de demostrar mediante el laboratorio clínico y el laboratorio especializado todo lo que usted hace, doctor. Porque yo sé que usted va por el mundo curando. Ese es su meta, curar. Pero yo quiero demostrar a través de mi especialidad que lo que usted hace, así es. Así es, Linda. No solamente curar, porque yo empecé curando mucha gente, pero ahora a partir de 96, que se dio el primer curso en Italia, en Roma, yo me he dedicado a enseñar. Justo de aquí me voy a Argentina y todo el año ando viajando enseñando la técnica. Y ya tenemos 20,000 terapeutas, médicos, químicos, biólogos, psicólogos, enfermeras, en fin, terapeutas que están trabajando en el área del biomagnetismo. Estimado doctor Gois, mi maestro, ¿en cuántos países ha dado usted el conocimiento? ¿Ha sido generoso en entregarnos su conocimiento? Mira, Oscar, yo creo que aunque estemos en la televisión, somos colegas y además somos amigos. Somos muy amigos. Entonces háblame de tú o yo también te voy a hablar de tú, para que esto sea más cordial. Mira, puedo asegurar que toda Europa y toda América, hemos dado cursos desde Nueva York, bueno, todo Estados Unidos, el oriente, el poniente y el sur, todo México, ahí se está regado el biomagnetismo en todas las ciudades de México, y luego en Centroamérica no, pero sí en Sudamérica, principalmente Ecuador. Ecuador, para mí, junto con la Universidad de Loja, es como mi segunda patria, Oscar, porque aquí me permitieron entrar desde 95, que vine a curar a un paciente, un hombre muy respetable, que se llamó Gustavo Guayasamín. Y a partir de entonces he estado viniendo, pero los cursos se iniciaron aquí en Ecuador, cuando se dio el primer la maestría en salud pública, aquí en Guayaquil, y el doctor Irizarry Macías me convocó y metió este curso dentro de la maestría, y ahí es donde te conocí, y ahí es donde formamos el primer equipo de médicos que empezaron a practicar el biomagnetismo. Pero como tú sabes, por lo nuevo del asunto, por el impacto que está causando, nuestra consigna es curar y callar. Esta entrevista la estoy dando gracias a Mariquita, tu esposa, gracias a ti, gracias a la cadena, pero a mí a veces me preocupa, no creas que nos oigan, y sobre todo los médicos que pues se espantan cuando hablamos de estas cosas. Efectivamente así es, y la incredulidad de los médicos hace que sean pocos los médicos
que hemos tenido la fortuna de ser tus alumnos. Gracias. Y hemos tenido la fortuna de ir a México, tu casa, estar contigo y aprender directamente con tu trabajo. Pero para concretar la cuestión y las preguntas que quiero hacer es que en la revista española Discovery, cuando tú diste un curso allá, allá, frente a las preguntas que te hicieron algunos médicos, tú propusiste que con todos los laboratorios y todas las técnicas de diagnóstico te presenten 100, 150 o 200 pacientes, una vez que los tengan bien diagnosticados, con las máquinas y los laboratorios y la inquietud de los médicos, tú regresabas y los tratabas. ¿Cuál fue el resultado de aquella enorme y hermosa experiencia? Bueno, nadie ha tomado el toro por los cuernos, ni las autoridades, ni los colegios, ni las universidades. Pero el doctor Raymond Ilú, que es un estudioso, es un fisiólogo excelente y clínico, fue el que hizo junto conmigo en 2008 el estudio en 256 pacientes y ahí se demostró la eficacia del par biomagnético. Pero está sujeto a que cualquier universidad o autoridad o colegio hagamos un estudio protocolizado, que es lo que siempre yo he pedido. Denme 100 pacientes, denme 200, los que quieran, y vamos a tratarlos. Y de acuerdo a los resultados, pues ya podremos sentar bases para decir si funciona o no funciona el biomagnetismo. Siendo concreto, mi querido Isaac, yo quiero preguntarte, con la enorme experiencia que tú tienes, nuestra modesta experiencia, ¿qué porcentaje de los diagnósticos de cáncer realmente no son cánceres? Ay, no, lo voy a decir porque así es, yo no puedo faltar a mi verdad. Hasta más del 90% de los diagnósticos cáncer no son cánceres, Bonilla, son abscesos, son displasias, pero no son cánceres. Justo ahora en Loja, 3 diagnósticos de cáncer soportados por problemas estrictamente inflamatorios. Eso a mí me angustia pensar que en España se diga que en 10 años iban a morir la mitad de la población por cáncer. Se van a morir de hambre porque ya se les está cayendo la economía, pobrecitos, pero no de cáncer. Y obviamente que esas predicciones fueron fatalistas, pero donde quiera hay ese tipo de predicciones en relación a la diabetes, a la psoriasis, a las enfermedades que llamamos crónico-degenerativas y al cáncer. Concretando y terminando con lo del cáncer, en España te pusieron un grupo de pacientes con cáncer terminal, entre comillas. ¿Qué porcentaje no fueron cánceres? ¿Y qué porcentaje fueron verdaderos cánceres? Te digo que más del 90% no son cánceres y menos del 10% son verdaderos cánceres. Pero en México, que es donde yo tengo mi consulta, el año pasado vimos 500 casos diagnosticados como cáncer por médicos patólogos o tratados como cáncer por otros médicos generales. Y realmente pues no tuve mortalidad y para no ser petulante, pero por lo menos el 99% se curó radicalmente. Como estamos en un problema de actualidad en nuestro Ecuador, en las 24 provincias se está presentando una epidemia de dengue clásico y dengue hemorrágico. ¿Cuál es tu criterio, porque tú eres el maestro y nosotros tus alumnos, en relación al dengue y su diagnóstico y tratamiento? El dengue, como sabemos, es un virus y se supone que lo transmite un mosquito. Y obviamente que encontramos su par biomagnético desde hace muchos años, como 15, y es hipófisis vejiga. Y en 3 minutos y medio se desactiva el dengue y los síntomas empiezan a decaer y obviamente el paciente se cura y no requiere fármacos. Y el dengue hemorrágico es bulbo, raquídeo, vejiga y también se cura, pero hay que actuar a tiempo y en el momento en que si nos dieran la oportunidad, porque aquí ya hay más de 9.000 más de 9.000 de tratar a esos pacientes con terapeutas que ya existen. Porque aquí en Ecuador ya hay un sinnúmero de médicos, químicos, biólogos, psicólogos, en fin, tú que eres psiquiatra, lo sabes, hay muchos pacientes que sin que tú seas médico general, puedes tratar de otras enfermedades
incluyendo el dengue. Y los pacientes que pasan la semana como un proceso viral y se apaga el dengue, ¿qué le puede ocurrir posteriormente? Que deja una sintomatología profusa, confusa y difusa. Dolores de cabeza, neuritis, depresiones, moco que se asocia con una rinitis alérgica. ¿Se duermen sentados? Pues todos esos problemas están hablando de un dengue apagado, pero no curado. No curado. Y con esto lo podemos erradicar y ya se acaban todos los síntomas. Otra pregunta muy importante es en relación a enfermedades que se desconoce el origen y que son generalmente son enfermedades virales, como el síndrome de Sjögren, que es producido por 3 virus en 4 puntos. La enfermedad, la fibromialgia, que no se cura, dicen las informaciones, y dicen los textos, dicen los libros, y muchas otras enfermedades. La fibromialgia es paludismo, y el Sjögren son 3 virus asociados. Hay otro fenómeno que se llama Winsburg, que está en el cerebro, que movimientos irregulares de los ojos, pues también son 3 virus, pero dentro del cerebro. Ahora, lo que aquí estoy viendo que abunda es el criptococo, cuidado, y lo transmiten las cucarachas, las hormigas, los gusanos, en fin, animalitos que se meten a la casa y que llevan el criptococo. Y hay mucho criptococo aquí y está dando trastornos tanto motrices como psicológicos y psiquiátricos, y obviamente se pueden curar. Muchos problemas psiquiátricos los veo porque yo soy fundamentalmente psiquiatra y ahora biomagnetista, gracias a tus conocimientos que nos has entregado. Son producidos por virus, efectivamente, ¿no? O asociaciones de virus que están en el cerebro o en otras partes, porque también las toxinas funcionan desde la distancia, ¿no? Precisamente tú me diste la pauta para encontrar problemas generados por el micobacterio tuberculoso, porque también dan trastornos de tipo psiquiátrico, y no sabíamos a qué se debía. Pues resulta que se puede ir al cerebro la tuberculosis, como cualquier otro lugar, y está en el borde calloso. Ahí en el borde calloso está la tuberculosis cuando se va al cerebro y produce trastornos motrices, psicológicos o psiquiátricos. Pero ya la encontramos, y cualquier patología soportada por el micobacterium tuberculoso, pues la podemos curar en el instante en que encontramos la bacteria. Así es. Y muchas otras enfermedades, múltiples enfermedades, son curables fácilmente con este tratamiento, y realmente sale más económico que el estudio del laboratorio, ¿sí? Que los enormes estudios de laboratorio y de máquinas que no son tan precisas como el biomagnetismo, porque a veces inclusive el laboratorio puede decir es negativo, cuando por decir algo para comprensión general es una colonia, pero aún esa colonia la bioenergética la detecta. Pero precisamente, imagínate la tuberculosis cuando se instala aquí en el borde calloso, ¿con qué estudio la puedes comprobar? Tendrías que hacer una trepanación, sacar ahí un pedacito del borde calloso, cultivarlo, y con esto inmediatamente se sabe y se erradica y se corrigen los síntomas. Así es, y hay muchas enfermedades de origen desconocido que son precisamente producidos por virus, porque no hay un tratamiento a nivel mundial que sirva para los virus. Lo que hay es vacunas para crear resistencia. Sin embargo, ¿qué es lo que producen las vacunas como efecto secundario? También están dejando secuelas, y ha habido casos insólitos como lo del H1N1 que nos sacudió hace 3 años en México, que paró toda la economía de México, y que no era más que un virus que con el biomagnetismo se cura, y es ligamento pancreático vaso, y llega a ser mortal cuando se asocia ese virus con el Clostridium tetanicum. Esa dualidad, esa asociación es la mortal. Por eso en México, que se infectaron miles de pacientes, pues obviamente se murieron pocos, unos 100 cuando mucho, y con eso ya declararon la epidemia.
Pero si nosotros actuamos como actuamos en esa vez, todos los terapeutas de México, y erradicamos el virus, pues se acabó el problema del AH1N1. Además, y es importante para conocimiento general, que se sepa que el glaucoma que lleva a la ceguera es producido por 3 patologías y asociados, y que se los cura fácil. Aspergillus. Aspergillus, hongo. Un virus que puede estar en la cabeza. El malar. Y a veces una bacteria como la tuberculosis que se infiltra también al ojo y produce opacidad del cristalino y asociado a la hipertensión pues te deja ciego. Y aquello que tú me comentaste, y por eso lo sé, que hay la asociación de un hongo, el Aspergillus, y la rubiola, que puede hacer explotar un ojo. Así es, y llegamos a ver, sí, es incurable, y además han llegado a hacerse extracciones de ojo por ese tipo de problema. Bueno, te agradecemos mucho tu intervención, porque esto es conocimiento para el público en general y para que vean lo valioso de lo que es. Y yo termino diciendo lo que dije en un discurso, que aprender un descubrimiento es fácil, el problema es descubrirlo, que es lo que tú has hecho. Doctor, buenos días, bienvenido. Es en realidad importante tenerlo aquí, y vamos a tratar específicamente sobre el biomagnetismo y su impacto en la pediatría, ¿sí? Que es el ámbito que yo estoy día a día. En realidad, esta es una nueva filosofía que nos permite curar y tratar simultáneamente, y obviar a veces muchos exámenes de laboratorio o exámenes de rayos X, ecosonografía, tomografía, resonancia magnética y un sinnúmero. Entonces, nosotros en un momento determinado, el uso del par biomagnético desde nuestros consultorios se convierte en una herramienta muy poderosa, porque permite ejecutar esto en corto tiempo y asimismo solucionar problemas con los pacientes en forma directa. Entonces, ¿qué patologías nomás encontramos en lo que es con el par biomagnético, doctor? Bueno, dentro de las virales tú sabes que están las enfermedades exantemáticas, y todas son curables fácilmente. Y dentro de mi práctica clínica lo que veo mucho son niños con rabia. Claro, esto asusta a cualquiera, decir, ¿cómo un niño con rabia? Porque ya no es la rabia de hace 100 años. Hace 100 años se morían de rabia los niños, ahora ya no. Por las vacunas, por los antibióticos, por la excelencia de los médicos que los atienden. Pero eso es el virus de la rabia, y quitando el virus en 24 horas de la sintomatología, que también puede ser de tipo emocional o de tipo psiquiátrico. La primera manifestación es en la garganta, son niños con laringitis crónica que no se curan con nada y les retacan de antibióticos, tú lo sabes. La encefalitis también, transmitida por animales de casa, que se va al cerebro y produce también trastornos, fotofobia y dolor de cabeza, y son niños que lloran toda la vida y que están nerviosos. Pues puede ser una rabia o una rubiola, en fin. Y dentro de los virus. Y dentro de las bacterias, pues es muy común la patología gastrointestinal, que la tenemos toda detectada, desde los streptococo beta hemolítico, el Clostridium perfringens, el estafilococo aureus coagulasa negativa, la clamidia. Hay niños con clamidia y sangran y creen que es hemofilia, y no, es clamidia. En fin, tenemos detectado todos los problemas gastrointestinales, y obviamente también los pulmonares, y entre ellos la tuberculosis. Sí, doctor. En realidad, yo trabajo muchos años para el Ministerio de Salud Pública, y generalmente en nuestro perfil epidemiológico siempre tenemos incidencia muy alta de infecciones respiratorias, le siguen las digestivas, las piodermias, ¿no?, infecciones urinarias. Y en realidad el poder decir, puedo determinar y puedo diagnosticar en un momento determinado con el par biomagnético es increíble, ¿sí? Hicimos nosotros un proyecto en el año 2008
con la doctora Linda, que se llamó Proyecto DALIS, en donde pudimos demostrar que 52 niños que tenían enfermedades crónicas, que pasaban de hospital en hospital, y o habían recibido un sinnúmero de medicamentos o estaban simplemente sin diagnóstico, ellos, después de someterse a un procedimiento de terapias biomagnéticas, estos niños se curaron. Y lo demostramos porque hicimos exámenes preterapia y postterapia y pudimos encontrar que microorganismos que se habían estado inicialmente desaparecieron sin toma de medicamentos. Y esto fue muy valioso, doctor. Es por eso que en lo que es salud pública se debería de considerar. Usted, ¿cuál sería su propuesta para lo que es el Ministerio de Salud? Pues en primer lugar que se permitan estudios protocolizados, supervisados por médicos y por instituciones de alto nivel, como donde tú trabajas, pero también la difusión, porque está muy limitada. La Universidad Autónoma Chapingo ya editó el par biomagnético, el fenómeno tumoral, el SIDA es curable, la tesis del doctor Ilú, pero además ya se publicaron 400 tesinas escritas por todo tipo de profesionales, médicos, químicos, biólogos, psicólogos, físicos, sobre el tema del biomagnetismo, pero no hay esa difusión que pudiéramos tener para que se sepa a nivel de sociedades médicas, de hospitales, que esto existe y que ya tiene un fundamento totalmente comprobado y que se han publicado innumerables. Por ejemplo, el trabajo que ustedes hicieron debería publicarse y ser algo que se difundiera en todas las sociedades médicas de Ecuador, por lo menos. Yo lo tengo publicado en México con la Universidad Autónoma Chapingo, y a donde voy pues llevo toda esa aportación literaria que gracias a esa universidad se está dando. Y ahora ya hay otras dos universidades, la de Morelia en México y la de Monterrey de los Trabajadores en México, que ya no solamente están dando créditos universitarios, sino inclusive ya avalados por la Secretaría de Educación Pública. Esto ya se oficializó en México y esperemos que pronto se oficialice en Estados Unidos y aquí en Sudamérica. Acabo de tener en la casa a un alto personaje de la medicina, de la seguridad social de Chile, y pues cuando vio el resultado, obviamente que se van de espaldas cuando ven que todas las patologías orgánicas fácilmente se detecta y fácilmente se cura. El día de antier, la Universidad Nacional de Loja me convocó porque para mí es mi segunda alma mater y obviamente como resultado de ese congreso nos dan esta acreditación que mucho me vale, y que ya tengo otra igual o similar de Riobamba. Igual me nombran pues gente predilecta de esta comunidad y pues para mí esto vale oro. Increíble, doctor. Se lo merece usted. Gracias. Sí, en realidad usted ha recibido muchos reconocimientos nacionales e internacionales. Internacionales, sí. Fue a nivel de la Universidad de Oxford, tengo entendido, de Inglaterra, obtuvo el título de doctor en medicina bioenergética en 1999. Pero ¿cuál ha sido el reconocimiento más importante que le ha impactado a usted? Para mí el reconocimiento más importante es el que me dio la Academia de Geografía y Estadística de México. Esta academia es de la más antigua en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial. Y me convocó y me da un nombramiento que se llama Tlamatini. Y abajo dice Tesoro Viviente de México. Para mí eso es lo más exquisito que he recibido. Obviamente que, y vamos a hablar mal de algo que debería ser algo noble, el premio Nobel, desgraciadamente está manchado porque la mitad del premio Nobel la da la industria farmacéutica. Y obviamente para un descubrimiento de este tipo pues nunca podremos entrar ni siquiera a competir como premio Nobel. Pero ya el Instituto Yosim de Perú también me dio una acreditación a la excelencia académica de la medicina y me nombra miembro elite de su staff en Perú.
también. Increíble, doctor. Sí, en realidad usted va barriendo. Lo que pasa es que usted se equivocó en el siglo que nació, porque usted tiene una medicina tan adelantada, ¿sí?, que debió haber nacido en época de futuro. En realidad, pasando a otro ámbito, si nosotros tenemos lo que es microorganismos que nos pueden afectar, sean virus, bacterias, hongos o parásitos, ¿sí?, y cuya ciencia descubierta por usted, el biomagnetismo médico, tiene un fundamento científico muy serio, porque habla de bases bioquímicas y biofísicas para que se generen. ¿Cuáles son estas? Mira, para soportar el par biomagnético y el biomagnetismo médico, hablamos de magnetismo, de pH, de simbiosis, de ley universal de cargas, de resonancia electromagnética, de entropía. Pero ya para hablar de la bioenergética, donde empieza a funcionar estrictamente el cerebro, ahí sí ya metemos todos estos conceptos de la física newtoniana, los de la física relativista de Einstein, de la física cuántica de Planck, de la física de cuerdas, y dos descubrimientos de una mujer excepcional de México, de la doctora Esther del Río, que descubrió que nuestra agua corporal no es agua, sino que son macromoléculas que forman lo que llaman clatratos, y esos clatratos no están en el agua común, pero sí en el organismo, y tienen propiedades ópticas y propiedades de memoria. Por eso todo nuestro organismo está conectado, y lo que sabe tu dedo gordo lo sabe el pelo de tu cabello. Y otro descubrimiento es que tenemos una cantidad increíble de fierro en nuestro organismo extracelular, y que es lo que nos da la capacidad de recibir y de emitir energía para poder captar y para poder también curar no solamente al paciente, sino a pacientes que están a distancia, con lo que se creó un nuevo sistema que se llama telebioenergética. Doctor, nos quedaríamos hablando mucho tiempo, pero también nos están pidiendo. Le agradezco mucho por su tiempo y bienvenido, doctor. Gracias, Anabel. Gracias.